Viene ahí una evaluación final. Creo que hay que ir más allá de las evaluaciones. Obviamente las evaluaciones para ustedes son muy importantes para seguir avanzando en la carrera, pero creo que hay algunos conocimientos que es bueno que tengan bien sedimentados y por eso mi insistencia en tratar algunos temas. Probablemente hoy nos quedemos cortos de tiempo, pero tenemos tres encuentros como para pasar cosas de un lado para otro, etc. Eso le da un poco más me da un poco más de alivio y no me siento tan encorsetado y puedo hablar un poco más. Les pido disculpas por las imágenes. Habitualmente yo las clases no las doy con imágenes porque me parece que de alguna manera se establece un vínculo muy unidireccional y ustedes están mirando y yo estoy hablando y falta comunicación. Prefiero el pizarrón, pero obviamente acá hay que caer en imágenes que ya están hechas. Y bueno, vamos a tratar de poder responder algunas preguntas que surjan en el medio, pero tampoco va a ser demasiado posible porque son como 300 o 400 personas. De vuelta, no quiero ser reiterativo, pero hacer un aula para 600 personas es lo menos que podemos llegar a tener en una facultad que está manejando el caudal de alumnos que tiene desde siempre, pero no es solo ahora, es una deuda que tiene la facultad. No hay un solo anfiteatro de la facultad en el que entre el 10% de los alumnos que están cursando primer año, por ejemplo. O sea, estamos realmente muy atrás de las necesidades y no es tan difícil, Hay terreno, los dineros se pueden conseguir de la universidad y no es necesario ni siquiera sacrificar la utilidad que tiene el terreno, que tiene la previa, por ejemplo, que sería una de las posibles, porque se pueden hacer canchas arriba de los edificios. O sea, no es necesario suprimir todas las actividades deportivas, sino decir, bueno, se hace un edificio y en las terrazas se hacen las actividades deportivas. Realmente es un tema de un poquito de imaginación y buena voluntad. Bien, atacamos el tema de la reproducción y por supuesto no me confieso para nada creacionista, sino todo lo contrario, pero es un lindo ejemplo de lo fácil que era el tema de la reproducción hasta hace algunas épocas. La reproducción consistía básicamente, creamos al hombre, después de la costilla del hombre sacamos a la mujer, con todas las connotaciones que esto tiene. Y después viene el problema de que la mujer le da a probar algo al hombre y al hombre lo tienta y está toda la teoría, ¿no?, de la serpiente. Esto es el conocimiento. Nadie dice, en la Biblia jamás van a encontrar la palabra manzana. Jamás. Yo creo que si la Biblia se hubiera escrito en Nueva Zelanda, la fruta sería un kiwi. La manzana es lo que en Europa había, entonces tiró manzana, pero yo creo que hay que revisar mucho. Yo la he revisado, nunca encontré la palabra manzana, sino era el fruto del árbol prohibido, etcétera, etcétera, que viene a ser el de la sabiduría, y ahí es donde Dios lo castiga al hombre, por querer ser tan soberbio como para saber, ¿no? Linda parábola. Es obvio que soy ateo. La cosa es más complicada de lo que plantean los libros. Entonces, la bibliografía que uno puede citar, a Génesis, etcétera, etcétera, y la cosa tiene, sin embargo, un poco más de aspectos relacionados con la diversión. La diversión que tiene que ver con la reproducción sexual, pero no es solo divertida. La reproducción sexual tiene una gran ventaja frente a la reproducción asexual. ¿Qué ejemplo de reproducción asexual? Obviamente las amebas, ¿sí? Se pueden o los paramecios, seres unicelulares o primitivos. Es posible hacer reproducción asexuada también en forma artificial, por ejemplo, a partir de estructuras muy complejas, como los árboles, ¿no?, a través de gemación, injertos, etc. Eso sería también reproducción asexual. ¿Qué obtenemos con la reproducción? Que es una característica esencial de los seres vivos. Tanto es así que cuando uno se plantea por qué un virus está vivo, ¿no? Un virus no hace muchas cosas. ¿Tiene metabolismo? Un virus no tiene metabolismo porque no tiene enzimas propias, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas que uno le atribuye a la materia viva, como el crecimiento, como el metabolismo. Y sin embargo, un virus está vivo porque se reproduce. O sea que es una de las condiciones esenciales de la materia viva
la reproducción. Y las dos, entonces, vertientes, la asexual, que tiene una gran desventaja, que no es precisamente lo aburrido, sino que tiene una gran desventaja, y es que no genera variabilidad. Nosotros con la reproducción sexual estamos poniendo el tema de la variabilidad genética, y eso contribuye, por supuesto, a asegurar entonces que la descendencia tenga cierto grado de estabilidad. Por supuesto, con dos progenitores, dice generalmente dos progenitores. Ojo, no es que sean más, no es fiesta, ¿sí? Son dos progenitores. A veces se da el mecanismo, por ejemplo, de la partenogénesis, algún tipo de criatura, a ver, vamos a pensar, un equinodermo, por ejemplo, un pepino de mar, no son ricos, un pepino de mar, un erizo, son ellos pueden tener partenogénesis y pueden entonces, a partir de una sola gameta, producir luego un embrión. Pero en general son necesarios dos progenitores. Bueno, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué estoy yo acá? Bueno, precisamente porque soy endocrinólogo y porque soy, digamos, bastante de mi carrera especializado en la fisiología endocrina y un poquito en la endocrinología también clínica. ¿Vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de hormonas, ¿sí? Vamos a hablar de hormonas y las definimos entonces como mediadores químicos que son sintetizados en células específicas y que viajan entonces por el torrente sanguíneo y llegan entonces a las células blanco, en donde pueden actuar gracias a la presencia de receptores específicos por un lado, pero después una maquinaria celular, que es la responsable del efecto hormonal. Las hormonas no tienen efecto. Cuando nosotros decimos la insulina disminuye la glucemia, si yo pongo insulina y pongo glucosa, no pasa nada. La insulina necesita de una célula, que es, supongamos, la célula muscular, y esa célula tiene que tener receptores, y esa célula tiene que tener una maquinaria de transportadores, GLUT4, y enzimas, glucógeno sintetasa, que van a hacer que la célula muscular, informada por la insulina, que tiene que ponerse a hacer lo que tiene que hacer, capte glucosa y la transforme en glucógeno. Y eventualmente también la metabolice. O sea que uno le adscribe a las hormonas funciones que en realidad son ejercidas por los tejidos blancos que la hormona estimula. ¿De acuerdo? Pero es esencial entonces, forma parte de nuestro lenguaje, hablar de los efectos hipoglucemiantes de la insulina o etc. Dentro de esas hormonas las vamos a encontrar repartidas en tres elementos: el hipotálamo, las células gonadotropas de la adenohipófisis y el folículo ovárico. ¿De acuerdo? Porque el ovario tiene una cantidad de tejido que va mucho más allá de la producción hormonal de estas dos sustancias, estrógenos y progesterona. El ovario tiene un estroma, esto lo han visto ya en histología, y el estroma es capaz también de sintetizar mediadores químicos que intervienen de alguna manera en la regulación de la foliculogénesis, etc., pero no lo vamos a tocar ese tema. Y vamos a tocar, obviamente, la secreción de estrógenos y progesterona fundamentalmente, en menor lugar la de inhibina, y habría que tocar otras proteínas similares, y existen fácil una treintena de sustancias secretadas por el folículo ovárico que intervienen de alguna manera en el proceso de foliculogénesis, reclutamiento, ovulación, etcétera, que realmente no vamos a tocar porque no constituyen el tema en este momento. Este dibujito nos muestra obviamente la ubicación de la hipófisis. La hipófisis, aquí faltaría las estructuras óseas, ¿no? Estaría la silla turca, y tenemos el tallo hipofisario y por encima el hipotálamo, y esta estructura sería el quiasma óptico. Estaríamos aquí en el tercer ventrículo, esto sería el cuerpo calloso,
se ubican, ¿no? De la hipófisis parten numerosas trofinas y esas trofinas entonces son responsables de distintas acciones. Las que nos interesan serían LH y FSH. Acá está dibujado el testículo, pero básicamente el estímulo de la producción de hormonas sexuales sería esta función. Y nuestro dilema básicamente es reconocer dentro del hipotálamo, esto es un esquema muy esquemático, y acá tendríamos lóbulo posterior y anterior de la hipófisis, la parte tuberal, acá la eminencia media, acá ya empieza el sistema nervioso, y luego tenemos los dos núcleos relacionados con la reproducción en los primates. Los que están en verde, ¿sí? Son los núcleos relacionados con la reproducción en los primates, mientras que los que están en rojo son núcleos relacionados con la reproducción en otras especies, como por ejemplo en ovejas, en equinos, en roedores. ¿De acuerdo? Nosotros no tenemos neuronas productoras de GNRH en el hipotálamo anterior. Nuestras neuronas de GNRH, que están en un número de aproximadamente 3.000, entre 1.000 y 3.000, están ubicadas en la zona ventromedial del hipotálamo, en estos dos núcleos, arqueado o arcuato y el núcleo ventromediano, y parte en la eminencia media, a donde llegan, por supuesto, como ustedes saben, los axones de estas neuronas, que son neuronas secretoras, que vierten entonces su neurotransmisor, en vez de ser un neurotransmisor, pasa a la corriente sanguínea y entonces es una hormona. ¿Sí? La hormona le decimos LHRH o GNRH, el término GNRH es un poco más correcto. Y acá tendríamos entonces esquematizado el hipotálamo, la adenohipófisis con las células gonadotropas, dirigiéndose ambas gonadotrofinas, LH y FSH, al ovario, y luego el ovario sintetizando dos esteroides que caracterizan las dos fases del ciclo menstrual, el estradiol fundamentalmente y la progesterona, y secretando distintos péptidos que colaboran con la regulación de la función hipofisaria, y acá mencionamos inhibina, pero hay más. Bien, y acá tienen esquematizados los mecanismos de retroalimentación, porque todo esto pasa, todo este encadenamiento de funciones y modificación de la secreción hormonal y puesta ovular, todo esto pasa por mecanismos de retroalimentación. O sea, el secreto está en la retroalimentación para poder lograr estos complejos cambios hormonales y este impacto sobre el ovario y sobre el endometrio. Básicamente de eso se trata el ciclo menstrual, se trata de una preparación cíclica, o sea que se repite en forma continua durante un periodo más o menos prolongado de la vida, alrededor de 35 años. Esta preparación cíclica apunta a, yo diría, en la mayoría de las especies animales en las que se produce, a tres fines, que son la puesta ovular, o sea que se libere un ovocito, está esquematizado entonces la liberación del ovocito, o sea la gameta femenina, sería uno de los fines que cumple el ciclo menstrual. El segundo de los fines está en la preparación cíclica del endometrio, a cargo primero de los estrógenos en la fase proliferativa y luego complementada esta proliferación por una transformación secretora. Y esto lo hace la progesterona en la segunda mitad del ciclo. Entonces, cambios hormonales para que se pueda liberar el ovocito, puesta ovular u ovulación. Cambios hormonales para preparar el canal genital a nivel endometrial para
facilitar la anidación, para que sea posible la anidación del embrión aproximadamente una semana después de que se produce la fecundación. Y otros cambios también atribuibles a la secreción de estrógenos y de progesterona que tienen que ver con, por ejemplo, la secreción de moco a nivel del cuello uterino, que se va a modificar de acuerdo a si tenemos pico de estrógenos o progesterona, y estos cambios entonces están destinados a facilitar en determinada fase, la fase estrogénica, el pasaje y la sobrevida de los espermatozoides. Mientras que durante la otra fase, los cambios que se producen tienden precisamente a hacérsela difícil a los bichitos. El moco cervical se pone espeso y difícil de penetrar, el pH vaginal se acidifica y eso les caga la vida a los pobres zoides. Bien, los zoides son muy dependientes para su motilidad, por ejemplo, de que haya un pH alcalino. Cuando bajamos el pH en el medio, los zoides se quedan bobos. Bueno, y acá lo que hice fue aumentar, y esto es un cuadro que no se tienen que olvidar. O sea, del cuadro de la creación del hombre, de la Capilla Sixtina, se pueden olvidar. Es bueno para la cultura general reconocer, ¿no?, a Adán ahí, y le está dando la vida con el dedito. Está buena la imagen. Aparte está pintado en un techo a no sé qué altura, ¿no? Debe tener 40.000, no sé cuánto tendrá la Capilla Sixtina, no, por ahí un poco menos. Pero está pintada con la gente, sí, es muy difícil. ¿Alguna vez pintaron el techo de una habitación y no les quedó un dolor en el cuello? Bueno, imagínense estar años pintando. Bien, tenía mal carácter Miguel Ángel y yo lo atribuyo precisamente a eso, al dolor cervical que le producía andar pintando los techos. Aparte, Julio, que era el que lo contrató, era un papa medio amarrete, así que no, tampoco estaba muy contento con eso. Pero bueno, este cuadro no se lo tienen que olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, reconocer en estas imágenes los niveles de gonadotrofinas, LH y FSH, que lo reconocen fácilmente porque son las que hacen un pico importante en el medio y empiezan un poco más altas que las demás. Obviamente esto es comparativo. La que empieza más alta de todas es la FSH, obviamente, porque tiene un efecto inductor al principio de la fase folicular del reclutamiento, de la selección, el reclutamiento y después del crecimiento folicular. Y después empieza a adueñarse de la situación la LH y hace su gran pico, que es el que va a generar la ovulación, precisamente, y la luteinización del folículo que se rompió. Y luego, en la segunda fase, vuelve a haber estradiol, que había en la primera, y la progesterona. Lo más importante de todo esto es que ustedes puedan hacer un encadenamiento lógico entre estos componentes y decir, los niveles iniciales de LH y FSH van a hacer que se estimule un folículo para su desarrollo. Ese folículo después se torna independiente de la FSH y continúa trabajando por sí solo. Y acá ven ustedes donde se rompe esa relación que había antes de dominio de la gónada por la hipófisis. Acá mandaba la hipófisis, acá deja de mandar y empieza a mandar la gónada. O sea, a partir del día 7, 8 del ciclo, la gónada le empieza a decir a la hipófisis y al hipotálamo lo que tienen que hacer. Y se trata entonces de una inversión del mecanismo de retroalimentación, que hasta acá era negativo y a partir de acá empieza a ser positivo. Y eso es una cosa difícil de entender, pero que tienen que tratar por todos los medios, leyendo, preguntando, etcétera, de entender que hay entonces un mecanismo ovárico que a partir de la segunda semana, de la segunda mitad del ciclo folicular, de la parte folicular del ciclo, perdón, empieza a generar por su cuenta niveles cada vez más altos de esteroides, de estradiol. Y ese estradiol va subiendo y termina generando el pico preovulatorio de gonadotrofinas. Y las gonadotrofinas, fundamentalmente LH,
son las que van a producir la ruptura folicular. Entonces, encadenamiento de eventos, pico de estrógenos, pico preovulatorio de gonadotrofinas, ovulación, luteinización, niveles de progesterona. ¿Sí? Entonces, si uno desde el punto de vista clínico quiere evaluar si un ciclo funciona bien o no funciona bien, obviamente existen algunos elementos que ustedes ya conocen, como por ejemplo el interrogatorio, y uno puede preguntar cómo son sus ciclos. Pero resulta que hay muchos trastornos de la fertilidad que se acompañan de ciclos aparentemente normales en su duración. Pueden ser un poco más o menos variables, pero la mujer cicla. Entonces hay que averiguar si ese ciclo es o no un ciclo ovulatorio, si se dio toda esta cadena de eventos, pico de estrógenos, pico de gonadotrofinas, luteinización, secreción de progesterona. ¿Y cómo van a hacer para averiguarlo? Y la forma más barata es ir al final y decir, si tiene niveles de progesterona altos, esa mujer cumplió con todas las etapas y el ciclo está bien. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes tengan ese encadenamiento de eventos para poder entender, cuando les toque hacerlo, cómo evaluar la funcionalidad del ciclo. El secreto entonces es la retroalimentación y funciona como un sistema de lazo cerrado con mecanismos de retroalimentación que son de distintos tipos. El estradiol, entonces, que es el principal estrógeno y es básicamente el único que tiene una relevancia en la generación del pico de gonadotrofinas, ejerce a nivel introvárico primero una retroalimentación ultracorta. Se llama mecanismo de autocebado. Es un mecanismo de feedback positivo que después vamos a explicar en detalle, pero también ejerce un mecanismo de tipo largo. ¿Por qué? Porque va hacia el sistema nervioso central y hacia la adenohipófisis, y allí va a producir entonces un impacto negativo durante las 3/4 partes del ciclo. ¿Sí? Durante las 3/4 partes del ciclo, el estradiol retroalimenta negativamente sobre la adenohipófisis y disminuye la síntesis de las gonadotrofinas y su secreción. Y también disminuye a nivel hipotalámico la secreción de GnRH, sobre todo si se acompaña de progesterona. Pero en una parte muy breve, digamos, a partir de la segunda mitad de la fase folicular, ese mensaje asume la dirección opuesta, el sentido opuesto. Y en vez de ser un mensaje inhibitorio, pasa a ser un mensaje estimulante. Y lo que es bastante difícil de entender para la mayoría de nosotros es por qué, si ese estradiol en una parte inhibe y en otra parte estimula. Y esto puede tener que ver con muchas cosas. Existe, por ejemplo, un mensaje que es claramente visible con respecto al crecimiento piloso de la testosterona. La testosterona hace que crezca el vello facial, pero hace que se vaya el pelo de la parte de arriba de la cabeza. No sé si tienen un ejemplo delante, ¿no? La testosterona es así, y uno dice, pero es la testosterona, y es el folículo piloso. Y bueno, lo que pasa es que ahí tenemos distintos efectores, y no es lo mismo el folículo piloso de la piel de la cara que el folículo piloso del cuero cabelludo. Ahí tendríamos una explicación para dos mecanismos o con dos efectos opuestos actuando sobre un efector, crecimiento de pelo. ¿De acuerdo? Pero en el caso del hipotálamo, los receptores son los mismos. ¿Qué es lo que cambia entonces? Y ahí lo que cambia es el tipo de señal. Y esto lo vamos a ver después cuando hablemos un poquito de secreción pulsátil, etcétera, y cómo se modulan la secreción por parte de las células. Porque la hormona no lo es todo. Uno piensa que la hormona decide qué es lo que hace el tejido. Y desde hace muchos años se sabe, e incluso existe toda una teoría, todo un grupo de investigadores que hablan de la intracrinología, de cómo los tejidos son los que deciden
lo que las hormonas hacen con ellos. Y tenemos numerosísimos ejemplos de eso. Entonces, el hipotálamo se define entonces como un centro de integración, es una especie de encrucijada, como si fuera un puesto clave en un lugar donde hay varios caminos, precisamente el camino entre el medio interno, el medio externo, convergen el hipotálamo señales lumínicas, el hipotálamo tiene sensores de temperatura, de osmolaridad, etcétera, etcétera. Tiene, por supuesto, receptores hormonales y recibe una gran cantidad de aferencias del tronco encefálico, que provienen entonces de aferentes viscerales, y también recibe aferencias suprahipotalámicas que hablan un poquito, que son los que conectan al hipotálamo con el sistema límbico, con las emociones, etc. ¿Sí? Entonces es una encrucijada muy importante, y en la región medio-basal entonces están las neuronas productoras de GNRH e interneuronas aminoacidérgicas que controlan sus funciones. Desde hace aproximadamente unos 8 o 10 años está cada vez más en boga una teoría que reemplaza las interneuronas aminoacidérgicas por neuronas peptidérgicas, como vamos a ver después, pero básicamente es de alguna manera irrelevante cuál es el neurotransmisor, sino que cualquiera de los dos sistemas, el sistema aminoacidérgico con sus componentes glutamato y GABA, o el sistema peptidérgico con sus componentes que son quispeptina, neuroquinina y dinorfina, serían 3, pero básicamente uno que siempre estimula y otros 2 que regulan a la neurona que estimula, son blanco de estrógenos y progesterona. O sea que, en última instancia, no son los que deciden, sino que son herramientas que utilizan estrógenos y progesterona para controlar la secreción de GNRH. Entonces, las interneuronas son, como dice acá, mediadoras de los mecanismos de retroalimentación, sean aminoacidérgicas o sean peptidérgicas. Y existe entonces una relación entre amplitud y frecuencia de pulsos y niveles de estrógenos y progesterona. Esto es una cosa muy importante. Los pulsos que son necesarios para mantener funcionando el sistema dependen de las concentraciones de estrógenos y progesterona. Y a nivel del área de la hipófisis, por supuesto, tenemos una sola célula para las dos gonadotrofinas, con las explicaciones que esto merece o que requiere y que también son difíciles de entender, cómo un solo factor liberador, GNRH, está controlando en forma diferencial la secreción de LH y FSH. Pero esto tiene que ver también con los pulsos, la frecuencia de los pulsos de GNRH, pero tiene que ver también con el ambiente que rodea, el ambiente hormonal, no digo si está calentito, frío o si húmedo, el ambiente hormonal que rodea la célula gonadotropa. Y no va a ser lo mismo el efecto que tengan los pulsos de GNRH si en el ambiente hormonal hay progesterona, hay inhibina, etc. La liberación va a ser distinta para una y otra gonadotrofina. Bien. FSH induce la maduración folicular, es fundamental y por algo tiene ese nombre. Los receptores de FSH están presentes exclusivamente en la célula de la granulosa, que es la capa de alguna manera más primitiva del folículo, la que está, digamos, casi desde siempre, y los efectos de la hormona son mediados a través de la célula de la granulosa. Modifica la respuesta de las células a distintas hormonas y estimula en las células del folículo la secreción de estrógenos y en menor lugar la de progesterona, que no tiene prácticamente relevancia en la fase folicular, pero sí lo tiene después en la fase lútea. Mientras que la LH tiene un rol en la segunda mitad de la fase folicular, donde estimula el folículo preovulatorio, induce la ovulación y luego regula la función del cuerpo lúteo. Ahí tendríamos las dos gonadotrofinas,
Y acá tenemos un camino que ustedes tienen que conocer, no del todo, no hace falta que conozcan todas las enzimas involucradas. Tienen que conocer la primera, porque es la que inicia la síntesis de los esteroides. Tienen que conocer la aromatasa, que es la que hace que los andrógenos que fabrica una célula sean tomados por la célula vecina y transformados en estrógenos. Y me estoy refiriendo precisamente a la famosa teoría o modelo de dos células, dos gonadotrofinas, que ya ustedes habrán oído mencionar hasta el cansancio. Yo creo que si alguien, tendríamos que poner bolsitas para vomitar, ¿no? Porque hay unos temas que los escucharon tantas veces que hasta dan ganas de vomitar. Pero sí, hay que hablar del modelo dos células, dos gonadotrofinas. Y tenemos entonces las células fecales que se desarrollan a posteriori en el folículo, cuando va adquiriendo las características del folículo secundario. Y aparecen entonces estas células que son las encargadas de captar colesterol, transformarlo en andrógeno, androstenediona, pero también puede ser testosterona, y esos andrógenos, androstenediona y testosterona, son captados por la célula vecina, la célula de la granulosa, que lo transforma en estrona y estradiol. La célula de la granulosa está controlada por la FSH, y acá hay una cosa muy importante. La FSH va a controlar la actividad de la aromatasa, que es la enzima que transforma los andrógenos en estrógenos. Y el secreto del folículo dominante, precisamente reside en la capacidad que tiene de generar un interjuego entre la producción de estradiol, los receptores de FSH y los niveles de aromatasa. Porque es el interjuego de esos tres elementos: síntesis de estradiol, estímulo de los receptores de FSH y aumento de la actividad de la aromatasa que depende de FSH, donde reside esa independencia del folículo, esa maduración y esa característica que tiene el folículo dominante de transformarse en el que controla el ciclo durante un breve periodo, entre los días 9 y 12, 13 del ciclo. Ese folículo hace lo que este triángulo, el triángulo estradiol, FSH, aromatasa, le está mandando. ¿Por qué? Porque se ponen a jugar entre ellos, es como si ellos agarraran la pelota y se pusieran a jugar al loco y retroalimentan. Se transforma en lo que se llama el mecanismo de autocebado. Estradiol aumenta receptor para FSH, FSH aumenta aromatasa, aromatasa aumenta estradiol. Y seguimos. Estradiol aumenta FSH, FSH aumenta aromatasa, aromatasa. Así podemos seguir durante ese periodo, ¿sí? Durante los días 9 a 13, 14, y esto va a seguir reverberando y se va a producir entonces un feedback positivo ultra corto, local, que se llama, como les dije, mecanismo de autocebado o self-priming. Y ese mecanismo de autocebado entonces es el que hace que vayan creciendo los niveles de estradiol y se vaya generando entonces el estímulo de la secreción a nivel de la hipófisis y del hipotálamo de las hormonas correspondientes, las gonadotrofinas y GnRH. ¿Estoy quedando sin? No me estoy quedando. Acá tendríamos un esquema de las células de la granulosa. Primero una sola capa, luego se hacen múltiples capas a medida que madura el ovocito. Y en realidad este esquema lo traje para que vean que no solo pasan andrógenos de las células fecales a las células de la granulosa y este las convierte en estrógenos, sino que hay una permanente comunicación entre los distintos componentes del folículo para producir entonces una regulación de los efectos que explican distintos factores, por ejemplo, en la foliculogénesis
Por ejemplo, hay señales de crecimiento que van a estar dadas para que un folículo persista. Va a ser necesario factores de crecimiento, estos factores queratinocíticos y hepatocíticos, van a hacer que el folículo persista, mientras que este muchacho, KIT ligando, que es en realidad es un factor estimulante de muchas cosas. Por ejemplo, es el factor que va a hacer que la médula ósea produzca la serie eritrocítica, o sea, es una sustancia que estimula la eritropoyesis, pero también es un factor inductor del desarrollo de las células de Cajal a nivel del tubo digestivo, o sea, es un inductor de múltiples procesos, y KIT ligando es la sustancia que evita que un folículo vaya a la atresia. O sea, si uno incuba un folículo con anticuerpos que se unen al KIT ligando y no lo dejan actuar, ese folículo va a la atresia. O sea que aparentemente los folículos que van a ir a la atresia, porque con cada cohorte de folículos uno manda y se desarrolla y los otros van a la atresia, aparentemente hay una disminución en la liberación de esta sustancia, que es la que hace que la mayor parte, la casi totalidad, menos uno de los folículos se detengan y no evolucionen. Entonces, los estrógenos afectan la liberación preovulatoria de gonadotrofinas y controlan su propia síntesis. O al revés, de alguna manera, controlan su propia síntesis y a partir de ahí son los que van a llevar a la inducción del pico de gonadotrofinas. Recuerden entonces algunos de los efectos. Son mitogénicos, o sea, estimulan la replicación de las células a nivel del folículo, tienen efecto antiatrésico, inducen la síntesis de su propio receptor. Esto es muy importante, ¿sí? Y en sinergia con la FSH van a potenciar estos efectos, aumentan los receptores, etc. Entonces, hay acá un mecanismo inductor de la replicación, ¿sí?, y del aumento de la función de la célula de la granulosa ejercida por los propios estrógenos, que son los que explican, de vuelta, por qué ese folículo que tiene la propiedad de secretar estrógenos va a inducir entonces su propio receptor, va a inducir receptores para el LH-FSH y va a aumentar la actividad de la aromatasa y va a entonces a ejercer este mecanismo de autocebado. Entonces lo que estaría haciendo el estradiol aquí es potenciar por distintos mecanismos, primero aumentar el número de receptores para el LH y FSH, segundo aumenta su número de receptores y tercero aumenta la actividad de esta enzima, que es la que transforma la androstenediona en estrona o la testosterona en estradiol, que es precisamente la aromatasa. Entonces, todos esos efectos de los estrógenos sumados al efecto mitogénico, hacen que las células de la granulosa sean cada vez más numerosas y cada vez secreten más estradiol. ¿Está claro? Bien. Vamos arriba. Estamos arriba, pero vamos arriba, me refiero a la cabecita. Hace ya, esto es de los 80, un investigador alemán que trabajaba en Estados Unidos puso un detector de actividad eléctrica, un electrodo, en el hipotálamo de... estos eran ovejas, me parece. Y midió la actividad eléctrica y vio que el hipotálamo en la parte medio basal tenía este tipo de actividad con pulsos. Y midiendo la secreción de hormona luteinizante en la vena, con un catéter colocado en forma permanente, descubre que estos no eran monos, me parece, que estos monos secretan para cada pulso de actividad eléctrica un pulso
de gonadotrofina, de LH. Obviamente esto tiene una gran cantidad de antecedentes. No se le ocurrió que el aumento de la actividad eléctrica del hipotálamo iba a resultar en un cambio hormonal en las gonadotrofinas porque sí. Existen antecedentes de, yo diría, por lo menos 50 años a ese momento, que hablaban de una relación entre el hipotálamo y la secreción de gonadotrofinas y, de alguna manera, también entre el sistema nervioso y la secreción de gonadotrofinas. Todo esto a partir de experimentos realizados, por ejemplo, en conejas que son ovuladoras reflejas y que se puede estimular la ovulación a través del estímulo táctil del cuello uterino, ¿sí? Utilizando algún instrumento que se puede introducir en la vagina del conejo. Uno estimula el cuello uterino y la coneja ovula. Eso habla de un mecanismo reflejo, porque la vía aferente es una vía nerviosa, y el mecanismo reflejo incluye un lazo humoral, que es la secreción de gonadotrofina. Y después de estos experimentos, que son de los años 30, vienen otros experimentos en donde se estimula con electrodos distintas regiones del hipotálamo y se ve que el estímulo de algunas de estas regiones produce ovulación en estos animales. Entonces, a partir de ahí estaba el tema relacionado con que partes del hipotálamo, cuando se activaban, generaban la liberación de gonadotrofinas. Y a partir de ahí, entonces, ¿sí?, medir la actividad eléctrica en determinadas regiones del hipotálamo tenía lógica, como decir, bueno, cuando esta región se activa, ¿qué se produce? Y es lo que descubrió este sujeto que se llamaba Knobil. Y Knobil describe entonces el generador de pulsos de GNRH, lo ubica en los roedores en el hipotálamo anterior y en los primates en el hipotálamo medio. Y esto tiene que ver con precisamente cómo los tejidos responden a las hormonas y cómo los tejidos pueden de alguna manera modificar los efectos de las hormonas cambiando a través del cambio del funcionamiento de sus sistemas de recepción. Y aquí tienen cómo estaría funcionando la secreción de LH en respuesta a pulsos de GNRH con una frecuencia normal, ¿sí?, un pulso cada 60-90 minutos. ¿Qué es lo que pasa si nosotros administramos GNRH en forma continua? Y si volvemos a una ritmicidad normal, y si atrasamos los pulsos, y si volvemos a la ritmicidad normal. O sea, fíjense ustedes que la ausencia de pulsos, cantidad de secreción continua de GNRH, reduce la liberación de gonadotrofinas. De la misma manera, si no hubiera no hubiera GNRH, se produciría lo mismo. Volvemos a elevar la frecuencia de pulsos y vemos que vuelve la secreción a la normalidad. Bajamos la frecuencia y en vez de dar un pulso cada 2 horas, damos un pulso cada 6 horas y vemos como los niveles de LH disminuyen. Y de vuelta lo volvemos a modificar la frecuencia, la volvemos a subir y esto se transforma en una señal, entonces, que normaliza los niveles de LH. Y acá veamos el tema del papel que tienen los receptores, entonces, para poder explicar que una señal es siempre la misma, la señal es GNRH, pero sus receptores van a responder en forma diferencial a GNRH continua que a GNRH pulsátil. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque es lo que explica entonces por qué una misma sustancia puede tener efectos distintos sobre un parámetro hormonal. Entonces, GNRH en pulsos estimula, GNRH continua inhibe. Y esto tiene que ver con la respuesta de los receptores, fundamentalmente. Los receptores, cuando hay GNRH en forma continua, se guardan dentro de la célula y la célula deja de responder. Se produce el fenómeno denominado down regulation o regulación a la baja de los receptores cuando
la célula gonadotropa es expuesta a concentraciones continuas de GNRH. Y esto es algo que yo les mencioné, se utiliza clínicamente para tratar, por ejemplo, cuando uno quiere frenar el eje gonadotrópico, puede utilizar una sustancia que se pega a los receptores de GNRH en forma continua, que es un análogo. En vez de ser un decapéptido, es un decapéptido modificado que guarda cierta similitud con la estructura del GNRH, porque si no, no se uniría al receptor, pero tiene una afinidad mucho mayor y esto hace que permanezca unido durante mucho más tiempo. Y se utiliza una sustancia que se deposita y que tiene más de un mes de vida media, que se inyecta una vez por mes, y esto sirve para frenar el eje. Frena el eje. ¿Y cuándo queremos frenar el eje? Y cuando tenemos personas que tienen, por ejemplo, tumores de mama, hormonodependientes, o tumores de próstata, hormonodependientes, o, por ejemplo, una niña que ha desarrollado, por ejemplo, su pubertad antes de tiempo, lo que se llama una pubertad precoz. Se trata entonces con este tipo de sustancias, utilizando este recurso fisiológico que tienen las células de parar la pelota, ellas por su cuenta, ellas deciden si responden o no a una hormona cuando ven que las consecuencias no son las adecuadas. Entonces, cuando las células ven que hay demasiada actividad, bajan los receptores. Esto es un mecanismo entonces que permite explicar, como les decía, efectos diferenciales de una misma hormona aplicada con un distinto patrón. Y para los estrógenos ocurre algo parecido. Para los estrógenos ocurre que cuando los niveles de estrógenos son siempre iguales, los mecanismos de recepción tienden a disminuir y se tiende a frenar la secreción de gonadotrofina y se tiende a frenar la secreción de GNRH. En cambio, cuando los niveles de estrógenos son crecientes, como vamos a ver después, se produce un claro incremento de los niveles de GNRH y de receptores para GNRH en la adenohipófisis, y esto explica el feedback positivo inducido por los estrógenos. Bueno, ¿cómo medimos nosotros los niveles de GNRH? Porque no es fácil sacar sangre del sistema porta de la rata. Entonces lo que tenemos es un dispositivo que es una cánula que tiene aproximadamente 0,7 milímetros de grosor, de diámetro externo, y esto se introduce con un aparatito, que es un aparato que permite hacer una cirugía y ubicar la punta de este catéter en un lugar preciso y que uno de alguna manera lo planifica a través de un mapa, de un atlas de coordenadas, y coloca entonces, este es el esquema de la cánula, lo coloca, fíjense ustedes, en la silla pública, vecino entonces al anterohipófisis. Y a través de un sistema de bombeo está mandando permanentemente un volumen muy chiquitito de líquido, unos 10 microlitros por minuto, que entran por este tubo central y se recogen por la cánula externa. ¿Sí? Es como si fueran dos mangueras, una dentro de otra. Por la manguerita de adentro yo mando líquido y la manguera de afuera recoge ese líquido y por lo tanto recoge todo lo que se está produciendo en esa zona, en ese milímetro cúbico o un poquito más alrededor de la punta de la cánula. Y así yo puedo medir la cantidad de GNRH, por ejemplo, que le llega a la adenohipófisis, o puedo medir distintas sustancias que se producen en la adenohipófisis. Y así yo puedo evaluar entonces, fíjense ustedes, que en los pulsos de GNRH en el líquido que baña la adenohipófisis se corresponden con pulsos de LH en la ronda. Y acá tenemos el secreto del feedback positivo imitado con implantes de estradiol de distinta duración. Fíjense ustedes, si yo tengo, estos son los niveles basales de estrógenos, y mientras hay niveles basales, los niveles de LH tienden a descender.
Ahora, cuando hay un pequeño pulso, fíjense ustedes, se produce un incremento. Si yo aumento la duración del pulso un poquito más, ven que esta barrita es un poco más ancha, el aumento todavía no se modifica, pero si yo lo hago todavía mayor, ahí empiezo a tener una señal positiva. Y si yo lo hago que dure más de 2 días, ahí se produce un verdadero feedback positivo. Entonces, con lo que yo tengo son ratas castradas, a las que les coloco una cánula en la yugular y mido la secreción de LH. Le coloco una cánula en la yugular para no tener que andar sacándole sangre cada rato, porque estaría generando un estrés enorme y no produciría ningún tipo de hormonas, ¿de acuerdo? Yo con la cánula lo que hago es sacar la cánula a través de hago una especie de túnel en el subcutáneo, la saco de la yugular, la mando por el cuello y la saco por atrás de la cabeza. Y con una manguerita muy finita que cuelga por afuera de la jaula, yo estoy permanentemente sacando sangre sin molestar a la rata. La rata come, duerme. Lo único que no puede hacer uno es ponerla con otras ratas, porque se comen la manguerita entre ellas. Son tontas, sí, son muy tontas. No ayudan en los experimentos las ratas. No, pero fuera de eso, la rata tiene su vida más o menos habitual. Come, duerme, toma líquido, etc. Y así la podemos seguir durante 3 o 4 días sacándole una pequeña cantidad de sangre para poder medir hormonas. Y así podemos ver entonces cómo, de acuerdo a la duración y a la elevación de los niveles de estrógenos, se va a ir produciendo esta señal positiva. Entonces, cuando la señal, fíjense ustedes, está durante 3 días por encima de 200 picogramos, se produce el feedback positivo. Y está bien claro si esa señal alcanza, fíjense ustedes, los 300 picogramos o más y se mantiene por más de 2 días. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el estradiol ejerce efectos negativos primero y después positivos. Y esto se puede ver, entonces, inclusive no solo en ratas, se puede ver también en mujeres. Existe una prueba diagnóstica que permite evaluar la función hipotalámica, que es precisamente la prueba de estrógenos. Ver si cuando uno le administra estrógenos a una mujer, hace estos 2 componentes del feedback. Si hace esos 2 componentes del feedback, es bastante posible que su hipotálamo esté funcionando bien y que la causa del trastorno menstrual esté en otro sitio. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual los estrógenos generan este aumento de la secreción de GnRH y el aumento de gonadotrofinas? Y lo que está demostrado con respecto a la secreción de GABA, el GABA es el neurotransmisor inhibitorio que forma parte de ese mecanismo de control de la secreción de GnRH. Fíjense ustedes cómo disminuye entonces la actividad de la enzima que va a producir entonces GABA. Y al bajar los niveles de GABA inhibitorio, se libera el sistema, predomina el neurotransmisor excitatorio, que es glutamato, y se produce el aumento de la amplitud y la frecuencia de los pulsos, y como consecuencia el aumento de los niveles de LH. Entonces, para esquematizar, tenemos la neurona productora de GnRH o LHRH, un sistema que estimula, que tiene varios candidatos, que puede ser glutamato, que puede ser noradrenalina. Antes del glutamato estaba de moda la noradrenalina, después vino el glutamato, ahora la moda es con quispeptina y neuroquinina. Pero el efecto es el mismo. Hay un mecanismo positivo que controla la secreción de LHRH y hay un mecanismo negativo que controla a la secreción de GnRH y que a su vez también controla el positivo. De tal manera que cuando se activa el mecanismo negativo, esto frena. Y cuando deja de funcionar este mecanismo, esto puede generar pulsos.
Y acá tenemos explicado entonces a través de glutamato, noradrenalina, quizpetina, neuroquinina o GABA, dinorfina y otras sustancias inhibitorias, como por ejemplo CRH, taurina, que sería un análogo o estaría actuando a través de receptores GABAérgicos, dopamina, etc. Y acá estaríamos entonces explicando cómo se produce el aumento de la secreción de GnRH ante la presencia de niveles elevados de estradiol. Fíjense ustedes que cuando el estradiol se incrementa, tenemos una inhibición de la secreción de GABA y un aumento de los niveles de glutamato que puede ser directo o que puede ser mediado porque esta vía inhibitoria no está funcionando. ¿Y cuál es el resultado? ¿Sí? Cuando aumentan los niveles de estradiol, LH pulsa. Y eso es lo que ocurre entonces en la mujer entre el día 9 y el día 13 del ciclo. Entonces, para resumir, un mecanismo en la fase folicular a través del cual niveles bajos de gonadotrofinas están generando un aumento de los niveles de estradiol, y este aumento de los niveles de estradiol va a ejercer una retroalimentación negativa, junto por supuesto con la inhibina, que va a disminuir los niveles de FSH y de LH, y que va a empezar a ejercer sus efectos a nivel endometrial. Segunda parte del cuento, en la etapa preovulatoria, a pesar de que bajan los niveles de FSH y LH, los niveles de estradiol siguieron creciendo. ¿Por qué? Porque ese folículo se transformó en un folículo independiente del control de gonadotrofinas. Y esos niveles elevados de estradiol que produce generan entonces acá el feedback positivo, con grandes cantidades de LH sobre todo y menos de FSH, que hace que se produzca la ruptura folicular y por supuesto con los efectos de los niveles aumentados de estradiol a nivel del endometrio, el cuello uterino, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un tercer componente que es durante la fase lútea, el cuerpo lúteo está secretando progesterona, la progesterona inhibe hipotálamo y la hipófisis anterior, los niveles de FSH y LH son bajos, pero son suficientes como para mantener ese cuerpo lúteo que después de funcionar unas 2 semanas aproximadamente, entra en un proceso de apoptosis del cual la puede rescatar la gonadotrofina coriónica de quedar embarazada la mujer. Y acá tendríamos entonces resumido, esto es una imagen que es una visualización directa del ovario a través de una centesis, si se hace una punción peritoneal y se introduce un aparatito que se llama laparoscopio, un aparatito que sirve para muchas cosas, sirve para hacer diagnósticos, sirve para hacer cirugía, etcétera, etcétera. Y a través del laparoscopio se ve acá entonces cómo se va produciendo, este sería menos 30 horas en relación a la ovulación, sería en monos, un folículo claramente desarrollado, correspondiente a un folículo de De Graaf, que está secretando grandes cantidades de estradiol, y acá lo que ocurrió es que ese folículo se abrió por acción del pico de gonadotrofinas, y lo que resulta al día siguiente es la formación del cuerpo hemorrágico que después se va a organizar para producir la secreción de progesterona. Entonces acá tendríamos un correlato entre los niveles hormonales. Esta sería la dotación folicular con los folículos de esa cohorte de folículos que se van a desarrollar, y uno solo de ellos va a ir a formar el folículo antral o folículo de De Graaf, mientras que los demás van a ir a la atresia. Ese es un fenómeno bastante difícil de explicar porque tenemos ciclos permanentes de desarrollo de folículos. Cada 2 meses se van produciendo señales que hacen que estos folículos primordiales en determinado momento empiecen a proliferar, y uno de ellos
sin saber por qué, no se sabe por qué, se produce el mecanismo de selección y puede llegar a ser el folículo antral, folículo terciario o folículo de Legrand. Entonces, permanentemente tenemos grupos de folículos que son reclutados, luego folículos que se seleccionan y luego uno solo de ellos va a ir a ser el folículo antral y es el que va a ovular y se va a transformar en cuerpo lúteo. Entonces, en el reclutamiento actúa la FSH, luego en la selección actúa la FSH y en un poco más la LH, y finalmente en el folículo dominante es el que va a sufrir el efecto de la LH para que se produzca la ruptura. En el caso de estimulada, por supuesto, por los niveles cada vez más elevados de estradiol. Entonces, permanentemente tenemos folículos en crecimiento, de los cuales un grupo importante va a la atresia y uno solo es el que llega a ser el folículo dominante y ovula. Cuando ovula, ¿por qué? ¿Por qué se produce esa ruptura? Y bueno, tenemos distintos mecanismos que van a llevar a aumento de la presión dentro del folículo, mecanismos que van a llevar, fíjense ustedes, a la activación de enzimas que van a digerir la pared, y esto combinado va a producir la ruptura folicular. Hay, fíjense ustedes, numerosos mecanismos involucrados en este aumento de la presión dentro del folículo y en esta digestión de la pared folicular, de los cuales uno de los más importantes es la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina E, está involucrada entonces en estos mecanismos y existen anticonceptivos que apuntan precisamente a frenar estos mecanismos y a través de la inhibición de la vía de las prostaglandinas y producir entonces una inhibición de la ruptura folicular a pesar de que se produzca el pico de LH. O sea que no serían anticonceptivos hormonales, serían anticonceptivos orales no hormonales, que algunos de ellos están en desarrollo, para tratar de frenar entonces el proceso de ovulación en independencia del pico preovulatorio de gonadotropina. Una vez que se produce la luteinización, entonces hay un cambio en el sentido de que la célula de la granulosa luteinizada adquiere la propiedad de responder muy significativamente a la LH. La LH controla entonces la síntesis de progesterona a través del ingreso de colesterol y la producción entonces de progesterona local. Esta vía que está presente en la célula de la granulosa no se expresa en la primera mitad del ciclo, en la fase folicular, y sí se expresa potentemente en la fase lútea y responde entonces al estímulo con LH. Mientras que la célula de la teca sigue fabricando entonces andrógenos, y esos andrógenos van a ser la fuente de andrógenos que pueden circular, pero también la fuente de estradiol que aumenta en la segunda mitad del ciclo también. Y como les decía, acá el efecto de la progesterona es inverso. A nivel hipotalámico lo que está haciendo la progesterona es disminuir la secreción de pulsos de GnRH, aumentando la actividad de los mecanismos inhibitorios, fundamentalmente GABA, pero también puede ser dinorfina, opioides, etc. Y esta sería entonces la razón por la cual en la segunda mitad del ciclo, cuando hay progesterona, la frecuencia y la amplitud de los pulsos de GnRH disminuye y disminuye los niveles de gonadotrofinas.
¿Qué utilidad tiene esto? Y bueno, precisamente si uno utiliza un preparado que tiene progesterona a lo largo del ciclo para producir una inhibición de la ovulación, es más seguro que se produzca entonces esa inhibición porque está actuando en un doble mecanismo. El mecanismo dado por niveles constantes de estradiol, que genera entonces una inhibición tanto hipotalámica como hipofisaria, reforzado por la progesterona que también va a frenar la secreción de GnRH y la secreción de gonadotrofinas, actuando en los dos niveles, hipotalámico y hipofisario. Y como si esto fuera poco, como dice el vendedor ambulante, además la progesterona ejerce un efecto local, ¿sí? Va a hacer que el moco se transforme en una barrera que disminuya entonces la posibilidad de que los espermatozoides penetren y va a modificar el pH vaginal de tal manera de alterar la sobrevida de los espermatozoides cuando son depositados ahí. Yo ordené las cosas de tal manera de terminar temprano para ver que tengamos un poquito de intercambio. Creo que estamos... Por ahora vamos a terminar. Y vamos, ¿alguien puede prender una luz? Así podemos hacer algún tipo de intercambio. Yo no quiero tocar nada porque por ahí me cae una bolsa de estas. Grande y vas a salir para todo. Dale. ¿Cómo pregunto? Dale. Hablaste que la progesterona inhibe el eje. ¿Inhibe? El inhibidor. Inhibe no, disminuye, aumenta la actividad del GABA. Sí. Para inhibir. Sí. Y la minipíldora es de progesterona. Pero ¿Perdón? ¿La? mini píldora. Sí. Pero no hay en bien, buena, bien. Mini píldora. Ojo que anticoncepción no es un tema de fisiología, es un tema propio que en teoría lo da medicina preventiva, pero básicamente la progesterona cuando está sola frena la secreción de gonadotrofinas. ¿Me escuchan? La progesterona sola frena la secreción de gonadotrofinas con menos, digamos, con menos seguridad que si fueran estrógenos progesterona, o estradiol progesterona, o en realidad etilil estradiol progesterona. Pero además tiene un efecto local. Esta mini píldora, de todas maneras, no tiene demasiadas ventajas. Más allá de que se puede utilizar con un cierto nivel de seguridad en el puerperio. Los dos, estrógenos y progesterona, son moléculas que tienen efectos adversos importantes y por lo tanto conviene siempre pensar cuál va a ser la razón por la cual lo vamos a administrar y medir cuáles van a ser los efectos adversos en las personas que lo están recibiendo. ¿Sí? De los dos, la progesterona es la que ejerce cambios más negativos sobre el perfil lipídico y sobre los niveles de glucosa en sangre. Ambos pueden deteriorarse de alguna manera, aumentar los niveles de colesterol total, aumentar los niveles de glucosa. Con lo cual, para mí, la ventaja de la mini píldora es bastante... La mini píldora de solo progesterona es bastante relativa. Parece que... Bien, ¿qué más?
¿Qué otra? Las prostaglandinas inhiben la liberación del folículo. ¿Qué pasa? Las prostaglandinas inhiben La liberación del folículo. la liberación del folículo. Es bastante complicado. Hay montones de prostaglandinas. Cuando uno dice prostaglandinas, tiene que tratar de precisar si es qué serie de prostaglandinas. Hay prostaglandinas que van a tender a aumentar la ruptura folicular y hay otras que la van a inhibir. Así que no sé a dónde va la pregunta precisamente. Digamos, a la que inhibe la liberación por más que sea el tipo de LH. ¿Que inhiba la liberación de qué? Y el folículo, por más que sea. O sea, la puesta ovular. Y las prostaglandinas que inhiben la puesta ovular son las que se pertenecen al grupo llamado tromboxanos. Pero realmente no tiene... ¿A dónde apunta tu pregunta? ¿Qué pasa con, digamos, ese folículo que no se libera? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el folículo que no se libera? Y lo mismo que pasa con el folículo que llega hasta un poquito antes y no madura. O sea, va a la atresia. ¿Sí? O sea, vos vas a tener un grupo muy grande de folículos que van a avanzar hasta distintos estadios y algunos inclusive van a llegar a tener algún tipo de formación antral. Pero todos esos se detienen. Y entonces este se estaría deteniendo un poco más adelante. ¿De acuerdo? Es una pregunta lógica, ¿no? ¿Qué pasa con el... bueno, va a la atresia. ¿Qué más? El cuerpo lúteo tiene, digamos, sería dentro de las células, también tiene actividad de contacto. El cuerpo lúteo, O sea, puede transformar la testosterona. sí, yo les había mostrado el esquema, la capacidad secretora de la célula de la teca interna no se modifica y continúa entonces respondiendo a la LH para aumentando la síntesis de andrógenos, de androstenediona. Y la que cambia un poquito su actividad es la célula de la granulosa, que se luteiniza y al luteinizarse aumenta mucho los receptores para LH, aumenta la actividad de síntesis de progesterona y entonces es la que se va a encargar de la síntesis de progesterona, además de seguir aromatizando los precursores androgénicos que le manda la célula de la teca interna. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con los precursores estos sintetizan testosterona o solo de eso vas a encontrar en los libros distinta información. La mayor parte de los libros habla de que es la androstenediona el principal producto de la célula de la teca interna y algunos dicen que es exclusivo. Yo me quedo con que es el principal, pero que también la célula de la teca interna puede fabricar testosterona y esa testosterona pasar a la célula de la granulosa y transformarse en estradiol. Sí, sí. Específicamente, ¿cuánto tiempo después del pico de LH se produce la ovulación? No es un momento, es entre 12 y algunos dicen 36 horas. Es variable, yo creo que puede ser 12, o sea, entre medio día y un día y medio, 2 días. ¿Qué más? Sí. ¿Cuáles van a ser en la primera fase del ciclo? Los elementos de la retroalimentación negativa. Bien. Y vamos a tener estrógenos que van a ir creciendo y vamos a tener inhibina fundamentalmente. Y los estrógenos van a inhibir la síntesis, estrógenos en concentraciones, parejas, ¿sí? Estrógenos que están en, supongamos, niveles de 80 picogramos en forma continua, que oscilan entre 80 y 120, inhiben la síntesis de gonadotrofinas
¿sí? Inhiben la síntesis de gonadotrofinas, tienen un efecto represor sobre la expresión del gen de las cadenas de las gonadotrofinas. Y tienen un efecto a nivel hipotalámico por el cual espacían los pulsos de GnRH. Pero el efecto es fundamentalmente hipofisario. Y la inhibina también. La inhibina actúa por un mecanismo fundamentalmente hipofisario, también frenando la síntesis, en este caso, de FSH. Es específico sobre la secreción de FSH. Sí. A ver, de vuelta, si la testosterona para actuar sobre el cerebro del varón y ejercer los efectos, digamos, sobre la conducta viril se transforma en estradiol. ¿Por qué el estradiol no ejerce estos efectos? Porque no se trata de las hormonas, se trata de los efectores. ¿Sí? Es bastante complicado y no se entiende demasiado, básicamente porque uno no puede estar trabajando con cerebros humanos como puede trabajar con cerebros animales, ¿sí? Pero muchos aspectos del dimorfismo, de la separación o de las diferencias que hay entre uno y otro sexo, tienen que ver con desarrollo de conexiones entre neuronas que no se pueden ver. O sea, uno no puede decir sí, desde el punto de vista, a pesar de que muchos tratan de hacerlo, desde el punto de vista de la resonancia magnética nuclear o lo que sea, el cerebro femenino y el cerebro masculino tienen diferencias. Es muy difícil de observar esto. Las diferencias están dadas por conexiones entre células que se forman o que se destruyen de acuerdo al ambiente hormonal en el feto. Por ejemplo, un clásico ejemplo es el hipotálamo. ¿Por qué un hipotálamo femenino puede responder aumentando los niveles de gonadotrofinas a un pulso de estrógenos? Y no lo puede hacer el hipotálamo masculino. ¿Sí? No hay una diferencia morfológica que lo explique visual, pero sí se sabe que si uno impregna el hipotálamo femenino con andrógenos, se pierde la capacidad de generar el pulso de gonadotrofinas. O sea, el hipotálamo que pulsa, que hace la secreción pulsátil de gonadotrofinas, cambia cuando es expuesto el animal a niveles altos de andrógenos. Y de la misma manera uno tiene otro tipo de cosas relacionadas más con la conducta. Que un ave cante, por ejemplo, que un ave macho cante depende que haya tenido una determinada cantidad de andrógenos en un momento de su desarrollo y se hayan establecido conexiones nerviosas que no se ven. Pero no es la hormona, ¿entendés? No es la hormona la que produce el hecho de un determinado cambio conductual, sino que es el efector. De todas maneras, sabemos perfectamente que nosotros no somos tan animales y que muchas de las conductas son producto de la impronta cultural de cuál va a ser nuestro rol, etcétera, etcétera, ¿sí? No por tener más estrógenos o menos estrógenos, una mujer es más o menos femenina o un varón más o menos adopta conductas masculinas en relación a los niveles de andrógenos, perdón. ¿Sí? ¿A qué se debe la atresia folicular? Yo les expliqué algunos de los mecanismos que se ponen en marcha por la interrelación funcional que tienen las distintas capas del folículo entre sí e inclusive con el ovocito. Y uno de los mecanismos precisamente sería la ausencia de secreción de
distintos péptidos. Básicamente, yo creo que tiene mucho que ver con los niveles de estrógeno que conserva un folículo. Y el folículo que tiene los niveles de estrógenos más altos es el que más está asegurado de continuar. Mientras que los niveles de los folículos que tienen niveles de andrógenos más altos son aquellos que tienden a perderse. O sea que en última instancia, ¿quién determina que haya menos andrógenos y más estrógenos? ¿Cuál es la enzima? La aromatasa. Entonces, de acuerdo al grado de estímulo que tenga la aromatasa y la formación de estrógenos y la disminución concomitante de los andrógenos, ese folículo va a tender a continuar. Mientras que si ocurre lo opuesto, si la actividad de la aromatasa es baja, se forman pocos estrógenos y los andrógenos están elevados, ese folículo tiene altas probabilidades de ir a la presa. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Acá? Arriba, profe. Ah, perdón. Allí alguien levantando la mano por abajo. Sí. La progesterona se produce todo el tiempo a través de distintas células esteroidogénicas. El hecho es si va a salir o no a la circulación en concentraciones significativas. Durante la primera mitad del ciclo vamos a tener progesterona. Si uno saca sangre y mide progesterona, va a encontrar progesterona en sangre. Y esa progesterona se puede originar tanto en la suprarrenal, como en la célula de la teca, como en la célula de la granulosa. La cantidad de progesterona necesaria como para considerar un ciclo progestacional, ¿no? Y que tenga entonces impacto sobre los efectores endometrio, cuello uterino, etc. Esa progesterona es producida por las células de la granulosa luteinizada, que adquieren entonces receptores, una cantidad importante de receptores para el LH, y esta estimula la síntesis de progesterona. ¿De acuerdo? Sí. Por acá abajo había una pregunta. Si los anticonceptivos inhiben los pulsos de gonadotrofinas. Sí, y nosotros vimos que sobre todo aquellos que contienen progesterona van a disminuir la amplitud y la frecuencia de los pulsos y por supuesto van a impedir que se produzca el pico preovulatorio de gonadotrofina. ¿Sí? Las dos cosas. O sea, frenan el generador de pulsos y disminuyen la posibilidad de que se genere el pico preovulatorio. ¿Algo más?